Muchas gracias por recibirme. Yo soy Rodrigo, director de Sales de negocio de Spotify España. Hoy venimos aquí a hablar en vuestro foro de Enamorando al Consumidor. Nosotros vamos a explicaros cómo entendemos nosotros a los consumidores, cómo les impactamos, cómo creamos experiencias de valor. Lo vamos a explicar a partir de nuestra herramienta de Streaming Intelligence. Vamos a ver ahora un vídeo que dura muy poco, que nos sirve como introducción para todo el contenido que vamos a ver. Dice una frase, el vídeo, que dice: nos hemos vuelto imprescindibles en la vida de nuestros fans. Llevamos muchos años contando que tradicionalmente el consumo de ocio era algo aparte de lo que hacíamos con nuestra vida. Tú trabajabas, estudiabas y luego parabas y consumías una película o escuchabas un disco. Spotify lo que ha introducido es que tú puedas vivir con el disfrute de la música, que puedas incorporar a nuevos momentos como la ducha, como estar durmiendo, como estar esperando a tus amigos, que te acompañe en toda tu vida normal. Eso lo llevamos contando desde que lanzamos en España y en todos los países de Europa, pero ahora ocurren tres cosas que todo el sector digital debe saber y debe estar al tanto, que están cambiando radicalmente el approach que hacen los consumidores a los medios. Son tres cosas. Uno es que este consumo de streaming es totalmente masivo. Otro es que hay una disrupción tecnológica, hay muchísima más tecnología donde podemos disfrutar de Spotify, con lo cual hay muchísima más conversación y tiempo en el que voy a disfrutar de ocio de audio. Y tercero, que hay muchísima más demanda de contenido. Ya no solo no nos vale con la música, necesitamos un nuevo contenido, porque al haber mucho más espacio donde disfrutar de este ocio, necesitamos llenarlo de cada vez más contenido. Empezando por la tecnología, lo habréis hablado mucho últimamente acerca de la disrupción de los smart speakers. Los smart speakers están teniendo una adopción en el mercado más rápida que la que tuvieron los smartphones en su día. El principal consumo que se hace en los smart speakers es de música y está creciendo la venta un 300% año tras año. Ahora en Black Friday han lanzado nuevos altavoces, va a ser uno de los regalos principales esta Navidad. Y el principal consumo que van a hacer dentro de este Smart Speaker pues es la música. Con lo cual, la conversación, el consumo de este ocio se va a disparar el próximo año, en 2019. La demanda de audio va a ser muchísimo más alta. En cuanto al contenido, nosotros no solo estamos trabajando para ser una red de escucha musical, sino para ser una red global de audio en la cual podréis disfrutar también de podcast. Podcast es un contenido hablado que puedes disfrutar en streaming y que estamos incorporando a Spotify. Nosotros tenemos podcasts originales creados por Spotify propios, o incluso tenemos acuerdos con plataformas de podcast y estamos incorporándolo a Spotify para que no tengas que moverte a ningún sitio para escuchar los podcasts. El crecimiento año tras año de usuarios activos está siendo del 488% solo en España. Y este consumo está siendo masivo porque nos encontramos en la generación del streaming. Cuando yo entré en Spotify hace ya muchos años, contaban que pues el futuro es del streaming. Ya no es el futuro. Más del 70% de la población consume streaming semanalmente. Con lo cual, el consumo de ocio ya solo se dirige a través del streaming, tanto musical como audiovisual. Al final, toda esta información que nosotros tenemos, todo este consumo, todo este espacio que el usuario pasa disfrutando del ocio, nos sirve para que tengamos información acerca del usuario, una información totalmente real. Existen muchas otras plataformas que tienen información, que tienen data, que pueden usar esa trazabilidad acerca de los usuarios para realizar campañas, para impactar a la audiencia, pero nosotros tenemos una
una información mucho más real que puede ser una herramienta única para los marketeers, para las agencias de medios, para todas las marcas que quieran utilizar Spotify para impactar a su audiencia. Porque al final tú estás tanto tiempo escuchando Spotify que lo estás escuchando en todos los momentos, en todos los estados de ánimo, en todas las actitudes que tienes durante el día. Por eso decimos siempre y contamos que Spotify es un espejo real. Hablamos de que las redes sociales cuentan mucha historia acerca de los usuarios, pero al final las redes sociales se convierten un poco en lo que el usuario quiere mostrar de sí mismo a la audiencia, y Spotify es realmente un espejo de lo que está ocurriendo. Incluso se convierte en banda sonora de eventos que no son musicales y le acompaña en la vivencia que tienen los usuarios de eventos que están ocurriendo, culturales, como puede ser el Mundial, como puede ser la boda de Meghan y Harry. Al hilo de esto nosotros tenemos un montón de información de usuarios de cómo utilizan Spotify, cómo Spotify se convierte en el centro de reunión para vivir un evento cultural, como es en Inglaterra la boda de Meghan y Harry. Se hicieron más de 3.000 playlists propias de los usuarios para celebrar la boda de Meghan y Harry, para vivirla a la vez que ocurría, para decir, bueno, pues estas son las canciones que a mí me gusta escuchar mientras veo la boda de Meghan y Harry. Incluso se subió un 428% la reproducción que tenemos en Spotify del violón. Es una pieza de violonchelo que hubo cuando ocurrió la boda, y bueno, pues la gente luego la reprodució y la vivió dentro de Spotify. O incluso el Mundial, un evento que parece a priori que es poco musical, como es el Mundial, pues bueno, Spotify se convierte en centro de reunión para vivir los partidos y centro de reunión para celebrar las victorias o las derrotas, o para hacer algún tipo de insight, como este, por ejemplo, que es cuando cuando Corea del Sur ganó 2-0 a Alemania y México se clasificó a la siguiente fase, pues hubo un 2.190% de incremento de la canción Gangnam Style en México, para agradecer a Corea del Sur que había eliminado a Alemania, que había hecho que México pasase a la siguiente fase. O como teníamos, cómo vivió un himno en Inglaterra, que es Football is Coming Home, cómo se va. Tenemos datos de cómo se incrementa proporcionalmente conforme los partidos de Inglaterra se aproximan, conforme Inglaterra iba ganando, pues el consumo de esa canción se dispara. Al final Spotify pues se convierte en ese centro de reunión para los fans del Mundial. La música nos dice un montón de información, como os decía antes, es la herramienta más importante que puede tener una agencia, que puede tener una marca para impactar a sus usuarios. Tenemos hasta 14 puntos de contacto que incluyen desde dispositivos, incluye el nombre de las playlists que están utilizando, la ubicación, el género, y todos los momentos y toda esa información nos sirve para conocer a nuestra audiencia, para poder enamorar a nuestra audiencia, para poder realizar una campaña ad hoc y con muchísimo más retorno gracias a la información que tenemos de nuestros usuarios, porque nos revela estados de ánimo, nos revela momentos de consumo, estar de viaje, estar de marcha, prepararte para estar de marcha. Tenemos trazados todos los momentos, sabemos exactamente qué es lo que está haciendo nuestra audiencia. Esto no viene por sí solo. Nosotros hemos evolucionado mucho como plataforma, y una de las herramientas que más hemos ido desarrollando a lo largo de estos años es la posibilidad de personalizar un contenido. Personalizar un contenido nos hace tener un engagement mucho más alto con la audiencia, porque los usuarios acuden a Spotify para encontrar la música que les gusta, porque confían en que Spotify les va a proporcionar una música que es interesante para ellos. Muchos de vosotros lo conoceréis, tenemos una playlist que se llama Radar de Novedades, que son los viernes, donde te dice la música que tú escuchas, que es nueva, de los artistas que a ti te gustan, quién ha lanzado un disco nuevo. O, por ejemplo, Descubrimiento Semanal, que son artistas que nuestra plataforma, en función de toda la información que tenemos de ti, te podrían gustar. Y todos los días los usuarios acuden con confianza de encontrar música que le va a gustar dentro de Spotify y que le recomienda. Cada uno tiene un Spotify totalmente distinto y totalmente personalizado. Eso crea esa relación de confianza de el contenido que me va a ofrecer Spotify me va a gustar. Eso respecto a los usuarios. Respecto a las marcas, Spotify, antes he estado escuchando atentamente la charla que había anteriormente y hablaban de brand safety. Nosotros somos uno de los abanderados del mercado digital dentro del brand safety, porque nuestro contenido es totalmente subido por las discográficas, está subido por las labels y no puede ser subido por un usuario. Con lo cual, la relación
que hay entre las marcas y la audiencia dentro de Spotify es muchísimo más segura y está basada en la confianza. Es lo que os contaba, la gente que escucha y consume contenido personalizado lo consume el doble de veces que la gente que no consume contenido personalizado. Con lo cual, la clave del éxito de que la gente escuche cada vez más tiempo Spotify es poder servirle un contenido ad hoc a cada persona. Hemos hecho estudios de cómo beneficia eso a una marca, cómo beneficia eso a un producto que quiere establecer una conversación con los usuarios, y nos dicen pues esto, unos datos de que el 70% de los usuarios dicen que anunciarse en Spotify les hace sentir más joven, les hace sentir más relevante, más genuino, inteligente. Hay una relación más de confianza entre las marcas y la audiencia. Os voy a enseñar 3 ejemplos de cómo utilizamos la creatividad, cómo utilizamos la información que tenemos de la audiencia para impactar de una forma relevante a los usuarios. Este es un ejemplo que tenemos con Snickers. Snickers tenía una campaña que decía que cuando tú tienes hambre, no eres igual. Entonces identificamos a los clústeres de audiencia que están escuchando pop, hip hop o rock y les impactábamos cuando se movían de género musical. Es decir, si alguien está escuchando normalmente pop y de repente escucha hip hop, pues le impactábamos con una cuña de audio de pop donde le decía: te estás moviendo de tu género habitual, eso es porque tienes hambre, deberías tomar Snickers. Tenemos un ejemplo, además lo hacíamos en el propio género musical. You're acting puzzled like someone you're not. Tell me this, did your dad steal your laptop? You always love pop, and now you look all face. You found these other beats, why you being so strange? Sure. Oh, you changed, you're acting like someone you're really not. You changed, and now you really need to listen up. You're so hungry and forgetful. Your music taste changes when you're hungry, so grab a Snickers. Stop being so forgetful and get back to listening to the tracks you love. Todos los géneros musicales, y era para que veáis que te decía pilla un Snickers porque claramente no eres tú porque te has cambiado de género musical. La clave es poder identificar cuando un usuario escucha pop y de repente escucha otro género musical. Yendo un poco más allá, el gobierno británico quiso hacer una campaña para mujeres que habían hecho ejercicio y que habían dejado de hacer ejercicio durante un tiempo. Utilizó Spotify como la herramienta para identificar a ese segmento. Lo que hizo fue, pues, segmentamos a los usuarios que utilizan Spotify para realizar workout, para realizar running y que lo habían dejado de hacer de género femenino y le impactó creamos un clúster de audiencia específico para una campaña concreta. Hace poco teníamos briefings que recibíamos donde decía ¿cómo podemos impactar a alumnos que le ha quedado una para septiembre? Pues podíamos localizar a gente que había estado, a chicos de una edad determinada que habían estado escuchando música de fiesta de agosto y en septiembre estaban escuchando música para estudiar, por ejemplo. Y lo último que os cuento, antes de que se me vaya, que me queda 1 minuto 20, hicimos un proyecto durante 2017-2018 muy importante para nosotros, en el cual Smirnoff tenía un posicionamiento para buscar la igualdad en un género musical que es de los más desiguales de todos los géneros musicales, donde hay más artistas masculinos, que es la electrónica. Smirnoff tenía un posicionamiento en la electrónica y dentro de ese posicionamiento le quiso dar una vuelta y decir, no solo queremos posicionarnos en la electrónica, sino queremos posicionarnos en una electrónica igualitaria, y para eso nos inventamos el equalizer. Y el equalizer no es un ecualizador que iguala el sonido para que suene mejor, sino es un ecualizador para que tú escuches en Spotify a música electrónica, pero en igualdad de género entre hombres y mujeres. Entonces tú escuchabas, te metías en la herramienta de Smirnoff y te decía, bueno, pues tú escuchas en un 90% música electrónica de chicos y en un 10% de chicas, ecualízalo. Y tú podías manualmente ecualizarlo y descubrir música electrónica hecha por mujeres. Nosotros aquí lo que aportamos es toda nuestra información para hacer unas métricas personalizadas para desarrollar el concepto que tenía Smirnoff. Tremendo, Rodrigo, lo que se puede hacer con el Big Data, con los datos que tenemos. Sí. Digo, increíble, estos 3 ejemplos que has sacado y me imagino que se pueden hacer más cosas. Esperemos que también aquí en España, no sé los anunciantes si lo están haciendo ya o no, pero al menos los modelos estos que has enseñado creo que son norteamericanos, muy buenos y no me lo esperaba. Así que, ¿alguna pregunta para Rodrigo? Porque interesante sí que es lo que hacen los de Spotify.
A mí me sorprende cada viernes, como dices tú, cómo acertáis con el gusto musical que tiene uno. De hecho, aquí la lista que tenemos es la vuestra. No sé si hay que pagar luego los derechos o no, pero al menos es la vuestra. Es la que estaba sonando antes en la pausa. No sé, ¿alguna pregunta también para Rodrigo? Porque interesante ha sido. Mira aquí. Joder, siempre lo mismo, es David. Solo que te has cambiado de sitio, para que no te vea. Pero te he pillado, ya te he visto. Sí, no, pues estás aquí un momento aquí y ahora después tú ahí, así te me has colado de nuevo. Tercera pregunta ya. Pero es el máximo, ya no hay más. Es el 3. Bueno, encantado. Ya otra vez me ha presentado, siempre el mismo. Bueno, nos estamos turnando el micrófono entre algunos cuantos. Mi pregunta sería, ¿qué gustos puedes además identificar del usuario con la música? Y me ha gustado mucho el último punto, que a mí me gusta mucho la música electrónica y me pasa que no conozco también artistas femeninas. Y conozco algunas que otras, pero no llegó a quedar y me ha notado esa parte del Equalizer para escucharlo yo mismo y probarlo. Ya iré comentando por Twitter a ver cómo es. Ali, ¿cuál era tu pregunta del principio? Identificar esos gustos específicos con la música. Bueno, nosotros tenemos, o sea, tus gustos específicos musicales, los géneros musicales. No, digamos como producto también para las marcas. Llegaría a decir... Bueno, lo de sneakers, por ejemplo. Bueno, nosotros identificamos por momentos, por estados de ánimo, por actitudes, en función de cuál es el approach que tiene la audiencia al contenido. Es decir, si hay alguien que utiliza una playlist para hacer ejercicio durante todos los días a una hora, pues identificamos que está haciendo ejercicio y entonces puede ser un clúster de audiencia para impactar a la gente que hace ejercicio. Decathlon quiere impactarles para que compren esta Navidad un producto, pues es uno de los ejemplos, pero bueno, con eso ocurre con momentos de consumo, con utilizar música para cenar, utilizar música en distintos dispositivos como Smart Speaker, Smart TVs. Nosotros, por ejemplo, no lo he contado, pero la Navidad es uno de los momentos clave para el consumo de Spotify porque ocurre que la gente utiliza el Smart TV o la televisión o un altavoz inteligente para reunirse y que sea la banda sonora del espacio que está con sus amigos o con su familia, y al final, bueno, pues toda esa información nos sirve para conocer de verdad al usuario. Y es la clave de Spotify como herramienta publicitaria, como herramienta para llegar a los usuarios. La clave para vender más, ¿no? Para acertar. Jesús, y ya la última, ¿no? Lo envío. Venga. Cuidado. Suave, sí, porque está al lado. Yo creo que la versión abierta a la publicidad es la gratuita, es solo para millennials y Z, supongo, porque la mía no está abierta a la publicidad. O sea que es para todos, ya lo entiendo, pero que básicamente la compran o la tienen abierta o gratuita los millennials y Z o todo el mundo. Sorprende, pero tenemos una audiencia muy repartida en todos los splits de edades, o sea, desde bueno, hasta por encima de 30 años, de 45, tenemos un montón de audiencia. ¿De pago y qué porcentaje es gratuita? No tenemos datos locales, tenemos un dato de usuarios premium en el mundo, que son 87 millones. ¿Qué porcentaje de todos, más o menos? Sí. No tenemos un porcentaje. Bueno, pues al menos algunos datos tenemos. Yo creo que es interesantísimo lo que estamos viendo aquí y lo que se puede hacer todavía. Así que vamos a ver mucho más. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí con nosotros.